Eh, Bien, vamos a ir avanzando en la tarea esta de poder entender cómo podemos ir conociendo y a la vez ir estructurando un proyecto de investigación, ¿no? Yo sé que varios tienen el propósito de hacer su proyecto de investigación con miras a el desarrollo de su tesis, ¿no? Más aún si estamos en pregrado. Y ahí hay que partir de ciertos elementos clave para no irnos confundiendo en el camino. O a veces, inclusive, como ustedes saben, nos toca un docente que no maneja la metodología de investigación y terminamos confundidos, ¿no? Bueno, yo participo en universidades, dos o tres universidades, entre privadas y nacionales, y casi siempre es la misma constante, ¿no? Partimos o no partimos de premisas metodológicas y ahí nos vamos confundiendo en el camino y al final toda la información no es concordante, coherente, un elemento con otro, ¿no? Habida cuenta que la investigación es un sistema, no es no son partes aisladas, es un sistema. Si elaboro mi pregunta de investigación, tengo que estar pensando en la tipología de la pregunta de investigación. Tengo que estar pensando en la tipología de la investigación misma, ¿no? Porque no se puede colocar pues cualquier pregunta de investigación para cualquier tipo de investigación. Todos tienen una secuencia de trabajo. Y hay que ir siendo coherentes para que no hayan vacíos, o es más, cuando llegue el momento de la sustentación, tengamos el marco general metodológico y el técnico, ¿no? El técnico de acuerdo a la especialidad que usted tiene. Bueno, este es un preámbulo que les quería manifestar porque por ahí también vamos a ir conversando. No, esperemos que no sea necesariamente un monólogo, sino que ustedes también puedan lanzar sus inquietudes e irlas absolviendo ahí en el camino, ¿no? Preguntas, pueden ser preguntas ping-pong, ¿no? Que ustedes puedan lanzar, o yo también les podría proponer para que ir, digamos, cerrando brechas o cerrando vacíos. Esa es la idea, para que ustedes lleguen de una manera muy, muy sólida a entender, si ya tienen un proyecto, a entender este proyecto, ¿no? La idea hasta dónde puede ir o hasta dónde puede llegar. O si están yendo por el buen camino, ¿no? O si estarían proponiendo inclusive, la idea, estarían proponiendo una buena idea, que a veces es innovadora, pero requiere tecnología, entonces, ¿cómo podríamos tal vez adecuarla, pues? ¿Ya? Entonces, esas cositas vamos a irlas viendo en el camino. Bien. Tenemos, a ver, voy a hacer la presentación, voy a presentar diapositivas para que ustedes puedan visualizar. Bien, vamos a ir avanzando en este recorrido. Ya son 4 semanas. Bueno, hoy día hemos empezado de miércoles, de aquí seguimos el día lunes y así lunes, miércoles, ¿no? Hasta donde duren las 4 semanas. Bien. Todo tiene que ver con la elaboración del proyecto de investigación, ¿no? Como ya hemos iniciado la sesión. Muy bien, aquí vamos a trabajar, es un aprendizaje activo, sería conveniente que ustedes hagan sus preguntas directas en el sentido de puntuales, mejor dicho, puntuales, para no extendernos y poder satisfacer de la mejor forma posible a los participantes, ¿no? Va a haber la presentación, que es lo que ya estoy haciendo. Ahí los organizadores les entregan las diapositivas con cierta antelación. También yo les voy a proponer ahí un texto de una lectura sencilla para que ustedes puedan ahí combinar también la información.
Y también podemos o vamos a hacer una discusión de algunos casos, ¿no? Que puede ser el caso de algunos de ustedes o algunos otros que yo proponga, ¿cierto? Bueno, ya el presentador ya les dio ahí algunas referencias mías para complementar. Yo actualmente estoy trabajando en dos universidades privadas, ¿no? Y justamente en la asesoría de proyectos de investigación, proyectos de tesis. Bueno, cada universidad tiene sus denominaciones, ¿no? Y ahí, mi área de trabajo básicamente es en el uso de materiales, ¿no? Materiales, nuevos materiales para la construcción. Hago investigación en ello con otros colegas de otras especialidades, inclusive. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con una microbióloga, con un biólogo, con un físico, con un químico, porque los materiales tienen que cumplir ciertas características en su composición y por eso se requieren a los otros especialistas. Bien, entonces ahí está, ustedes ven en pantalla algunas características de mi quehacer, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con la información que estaba, que se había presentado para esta primera sesión. Inicialmente, vamos a tener unas ideas claves de lo que es la ingeniería, la investigación en ingeniería. Pasaremos por ahí conociendo o recordando algunos conceptos puntuales para poder refrescar, porque a veces nos vamos de frente a hacer las cosas y no funciona de esa manera, ¿no? A veces los docentes nos dicen, o el posible asesor me dice, a ver, la próxima clase vamos a iniciar, traigan una idea, y el estudiante que hace lleva un título. No le ha pedido el título, le ha pedido una idea. Entonces, es eso, una simple idea, que luego se transformará en un tema y posteriormente ya se puede convertir en una situación, en un problema que merece investigar, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos la agenda que hoy día vamos a tratar. Eh, bueno, la investigación científica en ingeniería, un breves rasgos. Y luego tenemos que es importante conocer de saque, porque ahí empiezan los problemas, ¿no? A veces pensamos que la investigación, o en todo caso el conocimiento, es lineal, ¿no? Es decir, cuando nos presenta un esquema de proyecto, pensamos que tiene que ir obligatoriamente, o sea, tenemos que asumir nuestro compromiso de tener el conocimiento en ese orden, pero no es necesariamente así, bueno, ese es un orden didáctico, ¿no? Tiene que haber un orden para presentar un documento, pues primero, segundo, tercero. Pero cuando nos enfrentamos a hacer un proyecto de investigación, tenemos que conocer tipologías. No podemos lanzarnos así sin nada, ¿no? Tenemos que conocer tipologías, tipo de investigación. Y ahí hay varias tipologías, pero usaremos las que se ajusten o las estándares, ¿no? Que se ajusten a varias disciplinas. Luego tenemos el proceso mismo de investigación. También ahí pueden haber diferentes denominaciones, pero al final de cuentas es el mismo recorrido. Un autor te presenta, no sé, 10 pasos o etapas, otro presenta 8, otro presenta 9, 10, 12, 11, etcétera. Pero es el mismo recorrido, manifestado posiblemente de formas distintas. Luego tenemos la identificación del problema. Ahí ya vamos aterrizando, ¿no? De tal manera que podamos identificar plenamente el problema. Y eso se va a lograr cuando se exprese nuestra pregunta de investigación, ¿no? Que más adelante también la vamos a tener que formular, o en todo caso alguno de ustedes reformular. Y finalmente, pues, habrá en la última media hora aproximadamente, si es que antes no hay preguntas, ahí puede ser un espacio para preguntar, para dialogar también y conocer sus inquietudes o lo que tienen avanzado o lo que están trabajando o en lo que están trabajando y poderles dar, echarles una mano en el sentido de que esté estructurado de la mejor forma, metodológicamente hablando, y también la parte técnica. Si son de mi especialidad, entonces yo sí les podría
direccionar por ese lado, ¿no? De lo contrario, se les puede sugerir, ¿no? Bien, entonces, como ustedes saben, para que la ingeniería avance, tiene que haber investigación. O sea, esto no ocurre de al azar, pues, ¿no? Alguien se levanta un día y Elon Musk se levanta y dice, ya voy a hacer tal cosa, así de pronto, ¿no? Él tiene mucha gente detrás que hace investigación, pues, y le dan los informes y las posibilidades de que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, tiene que ver mucho con con la tecnología, ¿sí? Tiene que ver mucho con la tecnología. Entonces, más ahora aún, la inteligencia artificial, como ustedes saben, se puede usar para poder diagramar algunas estructuras metodológicas o de otro tipo y poder entender mejor la idea, ¿no? Poderla estructurar mejor la idea y plasmarla en un proyecto de investigación. Y posteriormente, también nos puede servir para estructurar la elaboración de un artículo de investigación, ¿no? Porque no se olviden que ahora en las universidades toda publicación tiene que venir de un proyecto de investigación. Ya nada que yo aparezco con un artículo de pronto de la nada, ¿no? Ya no. Ahora tiene que venir de un proyecto, de una tesis, de un proyecto de investigación docente, los chicos, los semilleros, etcétera, ¿cierto? Entonces la ingeniería aún más está presente en varias de esas actividades porque requiere mucho, la ingeniería requiere mucho de la experimentación. Por ejemplo, en ingeniería civil, mis trabajos son de tipo experimental, no son de tipo descriptivo, ¿no? Son experimental. ¿Podrían ser correlacionales? Podrían serlo, pero en esencia son experimentales, ¿cierto? Muy bien. E inclusive se usa o uso la estadística, ¿no? Las pruebas estadísticas para hacer para verificar las hipótesis, ¿sí? Se usa la estadística. Muy bien. Entonces, ahí también podemos llegar. Posiblemente más adelante les puedo mostrar algunos artículos de investigación que han venido de tesis, ¿no? Entonces, para que ustedes vean después cómo se puede reestructurar y se puede divulgar en una revista. En este caso, hay revistas con costo y sin costo. Entonces, podría elegirse una que no tenga costo para que podamos acceder a ella, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una definición de las muchas que hay, de lo que quiere decir el concepto de investigación o de investigación científica, para ser más precisos, ¿no? Y aquí sacamos justamente de este autor que en el mes a fines del año pasado, estuve en diplomado con él, es un autor de ese texto, ¿sí? Es venezolano y tiene sus libros, pues, ¿no? Y ahí tuve el gusto de conocerlo, ahora que está un poco mayor. Entonces, ahí tenemos un concepto de investigación para que ustedes tengan la connotación general y no puedan, y no puedan tratar a- o no puedan entender que la investigación es cualquier, bueno, una tarea que les han dado, un trabajo por ahí, ¿no? Como le dije al principio, la investigación científica en este caso es un sistema, ¿no? Tiene métodos, es un proceso metódico, sistemático. Una parte tiene que ver con la otra y con las sucesivas. Cuando ustedes hagan su matriz de operacionalización de variables, esa tiene que enlazarse con quién, con las variables, con los objetivos que persiguen, etc. O sea, no se puede tapar el resto y yo hago mi cuadro acá, mi tabla, según yo creo. No tiene que ser de esa forma, tiene que estar enlazada con los otros elementos. O sea, es un sistema, ¿no? Entonces, ¿y para qué se usa todo este proceso de investigación? Bueno, como ustedes ya saben, es para resolver. Pueden ser problemas prácticos, problemas teóricos, problemas de la ciencia, problemas que todavía no tienen una aplicación práctica, pero que ya lo tendrán más adelante, ¿cierto? Generalmente las tesis muchas de ellas de las de ingeniería son para solucionar problemas inmediatos, ¿no? Prácticos. Bueno, para eso nos sirve la investigación.
y en general generan nuevos conocimientos, porque sobre eso, pues los demás que vienen atrás, pues se van nutriendo, y en las tesis, por ejemplo, nosotros usamos los estudios previos, o también otros le llaman los antecedentes, es decir, qué hicieron otros antes que nosotros, qué hicieron, cómo avanzaron, cómo lo hicieron, qué herramientas utilizaron, qué tecnología y qué más podemos hacer nosotros, ¿cierto? Entonces, para eso nos pueden guiar los estudios previos o también llamados antecedentes. Bien, este es un concepto de lo que significa investigación científica, ¿no? Hay otros en otros textos también, ¿no? Pero muchos de ellos se acercan a estas denominaciones. Muy bien, luego nos pasamos a lo que significa la metodología de la investigación. Estos cogen la palabra metodología, básicamente es la forma de cómo hacer algo. Es la forma de cómo hacer algo. En este caso, cómo hacer algo o cómo hacer una investigación. Entonces, y ahí tenemos los elementos que lo nutren, ¿no? Principios, estrategias, técnicas, y muchos de estos elementos se plasman en un proyecto. Por ejemplo, hay una sección del proyecto que dice técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Cierto? Ahí nos preguntan cuáles son tus técnicas. ¿Vas a aplicar la técnica de recolección, una encuesta, una entrevista? ¿Vas a hacer en campo, en laboratorio? ¿Cierto? Entonces, pues, eso es lo que, significa metodología de la investigación. Entonces, es una investigación que sea rigurosa, válida y confiable. ¿Cierto? Para eso tenemos que hacer una buena toma de muestras, si es que fuera el caso, y que esté pegada a los estándares, ¿no? Por lo menos a los mínimos, ¿no? Porque a veces en una tesis, pues a veces estamos bajo de recursos, ¿no? Y estamos rozando el mínimo. Por ejemplo, en ingeniería civil rozamos el mínimo. ¿Cuántas pruebas tienes que realizar? Por ejemplo, mínimo 3, pues. Y muchos hacemos 3, pero podemos hacer 4, 5, 8, 10, porque ahí la precisión es más confiable, ¿cierto? El promedio que se obtenga de esos 10 datos es el promedio que es el más cercano al real. Si son 3, el promedio se acerca un poco más de lo que del promedio real. Es como que se alejara del centro de un tiro blanco, ¿no? Se va alejando un poquito, un poco más. Eso quiere decir. Y la estadística pues, nos va diciendo qué tanto error va teniendo ahí, ¿no? Muy bien, entonces la metodología de investigación es cómo hacer una investigación. Entonces, como usted ya sabe, posiblemente inicia el Ingeniero proyecto. Marlon, disculpe que le interrumpa. Sí, dígame. Su PPT está congelado, ingeniero. No, no avanza. ¿No avanza? Mm, Ahora sí, recién está. sí, no, ahorita estoy en esta pantalla todavía. Ahí me quedé, en esta, en metodología de investigación. ¿Sí se ve eso? Recién, ingeniero. Recién se A ver. puede ver. Entonces, hemos venido recorriendo acá, estoy acá, a ver, vamos a retomar rapidito. Hemos venido recorriendo la agenda y están los puntos, lo que significa investigación en ingeniería, el concepto de investigación científica, lo que ya he venido comentando, y aquí estamos, ¿no? Lo que significa la metodología. Estos pequeños conceptos son claves porque cuando ustedes, o si cuando su asesor, o si ya lo tienen o lo van a tener, muchos de ellos, o el jurado cuando les haga consultas, algunos de ellos o muchos o de ellos pueden ser metodólogos, ¿no? Y les pueden preguntar cuestiones de este tipo. Entonces hay que estar un poco preparado para ello, pues, ¿no? Hay que estar listo para ello. Ahí, ¿sí? ¿Se ve la siguiente diapositiva? Buenas noches, ingeniero, buenas noches. Sí, buenas En noches. verdad, desde la primera portada, desde la primera diapositiva, que es la portada, no ha avanzado nada. O sea, usted ha estado Ahí, hablando, pero las PPTs no han avanzado. La ah, diapositiva número 2 no ha avanzado, la 3 esta, tampoco, la 4. Recién esta que cuando le ha indicado el compañero Gerson, recién ya, ahí ha podido este,
visualizarse, pero sería Ah, bueno que repita del inicio ya, está bien, está bien. para que Correcto. para que todos puedan entenderlo. Ya, listo. Gracias. Entonces, bueno, aquí, como les decía, la información directa de lo que vamos a trabajar inicia prácticamente aquí. Como ya les decía, aquí está la agenda. ¿Ya? Cuando yo me refiero a alguna información y no se esté viendo, me avisan, quizá es una cuestión de presentación nada más. Acá, aquí tenemos la agenda, hemos dicho que vamos a pasar de lo que significa la investigación en ingeniería, pasamos por el tipo de investigación, que es bueno conocerlo, e inclusive antes de plantear un proyecto de investigación, es bueno conocer una tipología, porque para poder enmarcar bien mi problema, es un correlacional, un descriptivo, un experimental, tenemos que conocerlo. No lo debemos conocer después, no, tiene que ser antes, ¿no? Es mucho más beneficioso eso. Luego el punto 3, tenemos ya el proceso mismo de investigación, las etapas que ahí están, que ahí están estipuladas. Según un autor, tiene más, lo desglosa en más etapas, otro autor en menos etapas. Ya luego vamos a ver ahí una secuencia de etapas, pero que casi siempre empezamos por generalmente se dice la observación, pero no observación de mirar necesariamente, sino observación de identificación de problemas, ¿no? De dónde puedo tener o cómo puedo tener el problema que quisiera investigar. Ese es el punto 3. El punto 4 ya pasaremos posteriormente a identificar el problema y luego a especificarlo a través de una pregunta de investigación. Y finalmente, si no hubieran preguntas en el recorrido, al final nos daremos un tiempito para absolver preguntas, o yo les hago consultas, o alguien presenta un caso quizá que está desarrollando, y ahí vamos a ir colaborando en el desarrollo. ¿Sí? Pasamos a a la otra diapositiva. ¿Sí? ¿Se ve? La investigación científica en ingeniería, dice. ¿Sí? ¿Se ve? No, ingeniero Marlon. ¿En cuál se quedó? ¿En la No, agenda? ingeniero. En Eh, metodología de la investigación se quedó. Ahí, No, inicio de proyecto, ahorita, revisión y no, edición y presentación. Ingeniero, creo que tiene ahorita. una dificultad al proyectar sus diapositivas porque ni siquiera se ha visto la diapositiva número 2, o sea, no se visualiza en su pantalla. Por ejemplo, cuando explicó la diapositiva número 8, se congeló en la 8. Ya, ahorita estamos, ya, esa es la 1. La 2, por ejemplo, no se ha llegado a visualizar la Esa, diapositiva. Esa no se visualizó de antes. Ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6, ni la 7. No se ha visualizado en pantalla. Ya, esa es la 3. esta es la 3. Ya la Claro, mencioné hace un momento atrás, ¿no? claro. Algunas características. Y a medida que usted conversaba o estaba explicando, obviamente nosotros no mirábamos nada, solo mirábamos la carátula, la primera diapositiva. Así es. Aquí en la agenda, aquí prácticamente aquí Tampoco. empezamos, No hemos no se visto ve, nada. O sea, no se ha pero visualizado. ahorita sí se ve. Sí, ahorita sí, ya se Ya, ve, ingeniero. listo, Gracias. listo. Esta, ahí la siguiente. Aquí creo que ya se Esa puede es la ver, ¿no? 5, la 6 ya Sí, es esta. ya listo. Vamos a seguir ahí, porque no hemos Ya, avanzado mucho en realidad. ya. Bien, Continúe, gracias. esta es una pincelada de lo que ya les venía comentando, de lo que significa la investigación en ingeniería, ¿no? Todos los avances que hay tienen que ver con investigación científica. Investigación científica, hay que agregar esa palabra. No lo dejen solamente en investigación. Entonces, todo parte de un proyecto de investigación. Nada parte de una investigación, no sale así de pronto, ¿no? Tiene que haber sido planificada. Es por eso que ustedes posiblemente, si están haciendo o van a hacer un proyecto de tesis, tienen que planificarlo, ¿cierto? Se planifica. Generalmente en un semestre lo vamos planificando, paso a paso. Recursos, metodología, recursos humanos, materiales, cronograma de actividades, o qué actividades se van a hacer, etcétera. Una serie de cosas, ¿no? Muy bien, eso es lo que concierne a la investigación científica en ingeniería. Y en ingeniería generalmente, repito, generalmente, no siempre, usamos la experimentación, es decir,
la investigación experimental. Algunas ingenierías más que otras usan la experimentación, ¿sí? Es más, en algunas universidades exigen con mayor puntualidad de que se haga investigación experimental. Otras lo dejan a libre albedrío, ¿no? Pero generalmente la ingeniería hace eso. Por ejemplo, yo en ingeniería civil, yo hago investigación experimental, no descriptiva, sino experimental, ¿cierto? Entonces, donde experimento con situaciones que quiero mostrar que pueden funcionar dentro del proceso o dentro del proceso constructivo, ¿no? O en la construcción. Generalmente son nuevos materiales que se incorporan, ¿no? Bien. Entonces, ahí tengo que experimentar. Entonces, en ingeniería puede ocurrir eso. En ingeniería de sistemas, igualito se puede experimentar. ¿Sí? Se puede experimentar. No sé, algunos hacen un programa y quieren ver si ese programa efectivamente es eficaz. Tienen que llevarlo ¿a dónde? A una institución, a una empresa y ponerlo a funcionar. Sí, eso puede ser un estudio preexperimental, por ejemplo, ¿no? Bien, miren, como ustedes me están escuchando, yo hablo de algún tema y lo relaciono en cuál podría ser. ¿Eso qué significa? Que tenemos que conocer algo de tipología de la investigación. O sea, yo no me puedo lanzar así de frente y después no saber si es definitiva, y hice una cosa por otra, y al final el jurado, el asesor, me destrozan ahí, pues, ¿no? Bueno, en caso si yo fuera tesista. Entonces hay que tener cuidado. Muy bien, seguimos. La otra diapositiva que les presenté es el concepto que era de metodología, perdón, de investigación científica, ¿no? Hay que entender qué estamos haciendo, o en todo caso ustedes qué están haciendo. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Entonces hay que conocer lo que significa metodología, o en este caso investigación científica previamente, investigación científica. Y ahí hay un concepto sencillo de entender, ¿no? Este autor, Fidias, que a propósito del fin de año, el año pasado, llevé un diplomado con él, ¿no? Es un profesor que ya tiene años en este tema, es venezolano. Y ahí presenta ese concepto. Hay otros, pues, ¿no? Otros conceptos de Sampieri, entre otros autores. Bueno, para gusto ya de cliente, pero todos apuntan en que la investigación científica es un proceso metódico. Tiene un método. El método científico es sistemático. Todo lo que se hace no es aleatorio, está conectado una cosa con la otra. Es un sistema en general. Así como nosotros, pues, ¿no? Nos cortan una mano, algo ya no hacemos bien. Entonces ahí hay que conocer el concepto de investigación para que ustedes cuando vayan proyectando o haciendo su proyecto de investigación sepan de qué están hablando, qué están haciendo ahí en general. ¿Sí? Bien, seguimos. Ahí ya estamos llegando a donde nos quedamos. Y nos quedamos en esta diapositiva. ¿Sí? Sí lo ven, ¿no? Metodología de la investigación. ¿Ya? ¿Sí se están viendo las diapositivas? Sí, ingeniero, sí. Ya, listo. Aquí nos quedamos. También es importante conocer qué es metodología de la investigación. Miren, son cositas así que parecen que pasan inadvertidas, pero que al final importan. ¿Qué es una investigación científica? ¿Qué es metodología de la investigación? Metodología es básicamente, en términos simples, es cómo hacer algo o la manera de hacer algo. En este caso, es de cómo hacer una investigación. ¿Sí? Y para hacer eso, ahí tienes todos los elementos que lo rodean, ¿no? Principios, estrategias, técnicas, diseños, todo eso hay que tener en cuenta. La tipología de investigación, los diseños de investigación tienen que coincidir con la tipología, ¿sí?
las hipótesis de investigación. Si haces una pregunta descriptiva, tiene que haber una hipótesis descriptiva, pues. No puede haber una hipótesis experimental ahí, ¿cierto? Si eso es una pregunta correlacional simple, tiene que haber una hipótesis correlacional, en el mismo sentido, para que haya coherencia, pues. Entonces, se tiene que conocer tipologías. Ojo, se tiene que conocer tipologías, ¿ya? En algunas disciplinas, las tipologías son muy puntuales, pues en todo caso ya están predefinidas, ¿no? O sea, le caen mejor esas. En educación le caen mejor otras. Y así, ¿no? Generalmente en ingeniería, por no decir todas ingenierías, por ejemplo, caemos dentro de la tipología. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Según el enfoque, generalmente, por no decir todas, caen dentro de la investigación cuantitativa. Caen dentro de la investigación cuantitativa. ¿Sí? Yo hasta ahora no he visto una tesis de ingeniería que sea de enfoque cualitativo. Y ahí hay otro error que cometemos para llamarle investigación cualitativa e investigación cuantitativa. A ver ustedes, les pregunto, ¿cómo sabrían si una investigación es cuantitativa o cualitativa? ¿Qué es lo que me podría indicar una u otra? A ver, si alguien por allí ha leído alguna tesis, ¿no? ¿Cómo se da cuenta de que esa es una investigación cuantitativa o cualitativa? ¿Alguien? ¿Los participantes? A ver, Puede ser a ¿alguien? la cantidad de población o a un rasgo específico, ingeniero. Cantidad de población, no. Vamos a ver. Exploremos otros aspectos. Por ejemplo, yo me he encontrado bastante en las universidades que le llaman así por el tipo de variable. Por ejemplo, si yo usé dos variables cuantitativas, le llamo cuantitativa. Si usé una variable cuantitativa y otra cualitativa, o le llaman una cosa o la otra. Es decir, le llaman por las variables que usan. Pero esa no es la razón de por qué le llamo una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa, cuanti o quali. La razón no son las variables. Yo puedo usar en ingeniería una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Pero no porque sea variable cualitativa le voy a llamar que es una investigación cualitativa, pues. Por ejemplo, en ingeniería civil, tipo de suelos, arenosos, arcillosos, etc. ¿Qué tipo de variable es esa? ¿Quali o quanti? A ver, ¿quién me dice? Rapidísimo. ¿Qué tipo de variable es? Tipo de suelos. Suelo arcilloso, arenoso. Cualitativa. Cualitativa, pues es una variable cualitativa. Pero no por eso le voy a llamar que estoy haciendo una investigación cualitativa. No es por la variable. ¿Que podría coincidir? Pues tal vez. Pero no es por la variable. ¿Sí? No es por la variable. Ese es otro error que he encontrado en varias tesis que ya han sido hechas pues, en el pasado, ¿no? Otro error que he encontrado también, y que a mis alumnos se los digo, ¿no? Para que no cometan ese error. A todas las investigaciones le han puesto variable independiente, variable dependiente, a toditas. Y cuando las hemos ido a revisar, han sido investigaciones descriptivas. Y la investigación descriptiva no tiene esos dos tipos de variables ahí. O sea, no se les puede estudiar esas dos variables y no interrelacionarlas a ambas. Y en una descriptiva no te pide eso. Entonces ahí hay otro error. Bueno, la cuestión es que según el tipo o según el enfoque, hay dos tipos de enfoques. Bueno, aquí he puesto tres porque une la combinación de las otras dos, pero en esencia hay dos. El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En ingeniería, casi todas, o por decir todas, son cuantitativos. Todo lo medimos de manera numérica o de manera no numérica, pero lo medimos. Tipo de suelo, ahí hay una medición cualitativa, pero es una medición.
Peso es una medición cuantitativa, ¿cierto? Bueno, los procedimientos o las técnicas utilizadas para medir, para capturar los datos, la recolección de datos, eso es lo que hace que la investigación sea quali o quanti. No es la variable, no es el tipo de variable, ¿ya? Eso tiene que quedar claro ahí. Muy bien, conocemos enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Dos tipos de enfoque. Y ahí están sus características, miren. En el quanti es objetivo, es una característica, usted lo va a encontrar en los textos. El quali es subjetivo. Por eso que los cuantitativos le dicen a la cualitativa que no son, esa investigación no sirve, porque es muy subjetiva, es de acuerdo a lo que está pensando o cree el investigador. En cambio, en la quanti es de acuerdo a los que me arrojan, los resultados que me arrojan los datos después de procesar. No es lo que yo quiero que salga, sino es lo que sale o lo que debe salir, ¿cierto? Entonces, ahí hay esa diferenciación. Y la mixta, pues que se ocupa o ocupa de ambas también, ¿no? Puede resultar una investigación cualitativa, ¿sí? Perdón, una investigación mixta. Por ejemplo, ¿quién usa las investigaciones cualitativas? Los sociólogos, antropólogos, la la carrera de educación también puede ser, derecho también podría ser, ¿sí? Utilizan la investigación cualitativa, el enfoque cualitativo. Porque ahí se hace análisis de contenido, de texto, pues. Y en unas cuantas no hacemos eso. Medimos, usamos instrumentos, etc. Muy bien, vamos avanzando un poquito más. Ya ven, ya tienen que ir conociendo el panorama. No se puede hacer de frente una investigación y llegar con la pregunta. Aquí está la pregunta, o aquí está mi título. No podemos llegar a ese punto así de inmediato, ¿no? A mí me ha pasado, y cuando le he preguntado, a ver, ¿qué tipo de investigación es? ¿Qué tipo de pregunta es? En la luna. Porque no conocieron, no verificaron la tipología. Bien, seguimos la siguiente diapositiva. Miren, aquí hay una tipología ya más genérica de tipo de investigación. ¿Se ve? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? A ver, si alguien me confirma. Sí, ingeniero, sí, tipos de investigación está bien. Ya, listo. Por ejemplo, esa es una tipología general que les puede caer a ustedes muy bien. No siempre te van a pedir los 4 tipos de investigación. Puede que te pidan 1, 2, 3, ya es de acuerdo a la estructura de la universidad, si es que es una estructura de un proyecto, ¿no? Esas estructuras están en un reglamento de grados y títulos o posiblemente estén en una guía de elaboración de proyectos. También depende de la universidad, pues, ¿no? Miren esa clasificación. Por eso que ustedes seguramente a veces les habrán preguntado o les habrán mencionado. La investigación es básica o la investigación es aplicada. Entonces ustedes dirán, ¿pero dónde la ubico? Básica, aplicada. Pero también me han dicho que es cuantitativa y cualitativa. Pero también me han dicho que es descriptiva, correlacional. Pero también me han dicho que es transaccional. Y ahora, entonces, ¿cuál es en realidad? Entonces, te haces un mundo ahí. Entonces, son clasificaciones, ojo, son tipologías. La misma investigación tú la puedes ubicar en todas las tipologías. Una investigación puede ser básica, longitudinal, puede ser explicativa y a la vez puede ser cuantitativa. Porque responde cada uno responde a una finalidad, a un aspecto, ¿no? Finalidad, alcance temporal, según el nivel y según el enfoque. Entonces depende de acuerdo a eso. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta respecto a lo que conocen sobre tipología? Si lo han venido conceptualizando bien, lo han venido entendiendo o quieren hacer una pregunta respecto a esto. A ver, ¿alguna pregunta? Ingeniero, Doctor, buenas disculpe, ¿nos noches. podría explicar A ver, según su alcance temporal, cuándo se usa transeccional y longitudinal? correcto.
Miren, ve, cuando hacen ustedes esta clasificación, a ver, para empezar, esta clasificación es para investigaciones de enfoque cuantitativo nada más. Esto es de enfoque cuantitativo, porque la tipología para el cualitativo es otra, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el enfoque cuantitativo. ¿Por qué se le llama transeccional o también le llamamos transversal por si acaso? ¿Ya? Tiene dos nombres, transeccional o transversal. Y lo otro es longitudinal. Cuando ustedes hacen una investigación, se refiere esos dos aspectos se refieren a la toma de datos. ¿Cuándo hacen los datos? Es decir, tus resultados los vas sacando de manera progresiva y vas haciendo una tendencia del problema. ¿Se acuerdan en la pandemia? Cuando hacían la curva de cómo iban siendo afectados la población, más, menos infectados, ¿se acuerdan? La curva de tendencia. Bueno, en ese caso, la toma de datos se hacía, creo, no sé si se acuerda si era semanal o mensual. Es decir, el mismo problema se tomaban datos cada cierto tiempo, mensual o semanal. Era el mismo problema, que eran los contagios, pues, ¿no? Entonces se quería sacar una línea, no una línea, sino una curva de tendencia, ¿no? De cómo era ese caso. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacían por lo menos, o en este caso se hacían varias tomas de datos de manera repetitiva, varias tomas de datos. Eso significa longitudinal, es decir, que voy a medir la misma situación por lo menos 2 veces en un periodo consecutivo, mensual, cada 3 meses, semestral, anual, lo que fuera. Ese se llama longitudinal. Y el otro es transversal o transeccional. Repito, esta segunda clasificación se refiere por la toma de datos. La transversal es en un solo tirón, haces la toma de datos y analizas el problema y nada más. Ejemplo, cuando haces la toma de datos una sola vez en laboratorio y con esos datos que has capturado los procesas y sacas un resultado y se acabó el asunto. ¿Sí? Y se acabó el asunto. Esas son las dos tipologías de ese punto, ¿no? Alcance temporal, viene de tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces has tomado los datos para el mismo problema? 1, 2, 3, ¿cuántas veces? Si lo has hecho por lo menos 2, por ejemplo, un antes y un después, eso ya es longitudinal. O sea, al mismo problema lo has medido por lo menos 2 veces en momentos distintos. ¿Sí? En momentos distintos. Y si solamente lo has medido una sola vez, sería transeccional o también llamado transversal. Ya, esa es la explicación para esa denominación. ¿Alguien más por ahí quería participar? 2 hablaron y a uno le atendí la pregunta. ¿Alguien más? Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. Hay otra investigación también llamada tecnológica. ¿En qué clasificación quedaría? ¿Y ya. cuál es la conceptualización? Ya, ese es otro tipo de investigación. Ya no es una investigación científica tal cual. Es una investigación tecnológica. Es más, el CONCITEC mismo la clasifica diferente. ¿Sí? No en en ese tipo de investigación ya no se hacen los mismos presupuestos que se hacen acá, pues, ¿no? Entonces, eso tiene que ver directamente con con la propuesta de un prototipo, de un mecanismo, de una situación que que puede resolver un problema directo. En cambio, la investigación científica, como en el caso de acá, todavía puedes estar conociendo cómo podría hacerse ¿cierto? Entonces, ahí la investigación tecnológica reúne otros elementos ya más directos, más de aplicación. Es aplicativa 100%, ya no es básica, por ejemplo, sino es netamente aplicada, ¿no?
está separada en una clasificación sola. Que si la queremos desglosar de aquí, diríamos que es una investigación aplicada. Ahí se queda, punto. No puede ser básica ni nada de eso, ¿no? ¿Ya? Pero no encaja aquí totalmente, pues. Pero sí podríamos deslizar ahí la posibilidad de que sea una aplicada. ¿Qué es una aplicada? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? En las tesis generalmente hacemos, bueno, según la ley universitaria, en las universidades se hace investigación científica, dice, ¿no? No recuerdo si decía también investigación tecnológica, no recuerdo. El CONCITEC, por ejemplo, sí hace convocatorias, ¿no? Si alguien conoce CONCITEC, sí hace convocatorias para investigación tecnológica, investigación básica, investigación aplicada. Por ejemplo, yo estoy participando ahí en CONCITEC, pues, ¿no? Con otras universidades estamos participando. Y estamos esperando por los resultados ahorita, ¿no? Vamos a ver. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta es una clasificación según la finalidad, alcance temporal, nivel y enfoque. Ahí hay 4, ¿ah? Pero si ustedes salen por ahí, es más curioso y revisan algunos textos de metodología de investigación, van a encontrar hasta 8. Pero ya, pues, clasificarla en varias veces, 8 veces, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Ya, entonces usamos la clasificación más estándar, que a todos nos podría convenir o caer bien, ¿no? Que es esta. Que es esta. Bien, seguimos. Entonces, estamos conociendo un poquito la tipología, ojo, para no caer en el vacío cuando queramos proponer alguna pregunta de investigación. Y hacemos cualquier cosa menos la pregunta que debería hacer, ¿no? Bien. El otro punto es los niveles de investigación. Acá hemos dicho que es según el nivel, ahí está, exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Eso es lo que está acá. Aquí están. Ahora, vamos a decir quién es quién aquí. Si ustedes están pensando en una investigación descriptiva, entonces su investigación no es experimental. Ahí dicen. Si ustedes están pensando en una investigación relacional, su investigación no debe ser experimental. Y si ustedes están pensando en una investigación explicativa, desde el punto de vista de ingeniería, por ejemplo, tiene que ser una investigación experimental, de causa y efecto. No puede ser de otra forma. Entonces, pero para poder entender eso, tenemos que conocer la tipología. ¿Sí? Porque a veces he tenido estudiantes de tesis que empiezan como efectivo y cuando les digo, a ver, coméntame, ¿qué quieres hacer? Me están comentando de que quieren experimentar. Y ahí ya se dislocaron totalmente. ¿Y eso por qué no? ¿Por qué no lo ubicaron? Porque no han interiorizado la metodología o en todo caso la tipología en este caso de investigación, ¿no? Ya sea el tipo de investigación y luego el diseño de investigación. No lo han interiorizado, pues. Entonces están haciendo una cosa por otra. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ubicar su idea, su tema, dónde podría encajar, o en todo caso, el problema, la pregunta, ¿dónde encajaría? ¿En cuál de esto? Si yo hago esta pregunta, digamos que sea una pregunta que quiero investigar, ¿cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel cuál es el nivel de conocimiento y práctica de la inteligencia artificial en la solución de problemas de su especialidad en estudiantes universitarios? A ver, es decir, de todos los estudios y carreras, ¿a quién ha resultado más provechosa la inteligencia artificial, ¿no? En otras palabras. Pregunto, ¿esa es una investigación descriptiva, relacional o explicativa? A ver, ¿dónde la ubican ustedes? ¿Dónde la ubican? A ver, hola, hola, ¿dónde la ubican? Esa pregunta que les he dictado. ¿Cuál es el nivel de
uso de la inteligencia artificial en la solución de problemas de su especialidad. A ver, de estudiantes universitarios, pongamos. ¿Qué tipo de investigación es esa pregunta? ¿En dónde encajaría mejor? A ver, voluntarios. Una no experimental descriptiva sería. Exactamente. Encajaría ahí, en una no experimental descriptiva. Esa pregunta solamente tiene sentido ahí. No tiene sentido en el siguiente nivel, ni mucho menos en el explicativo. Correcto. Ahí tiene, pues. Es más, tiene una variable nada más, ¿no? Que podría ser una variable analítica, o sea, compleja, grande, mejor dicho. Las descriptivas tienen generalmente una variable analítica o también llamada variable compleja, grande, para que se pueda ser desmembrada, pues, y estudiada. Así chiquitito. Eso ya está en 2×3, ¿no? Entonces ahí se tiene que tener eso. Muy bien. Ya vieron, ¿no? Por ejemplo, esa figurita que está arriba, en esta misma lámina, ahí vemos que se está experimentando en esa figurita. ¿Qué se está experimentando? Se está experimentando con una edificación, claro, una edificación a escala, y se le está sometiendo a una máquina vibradora. Y la máquina vibradora está controlada con una serie de programas ahí, creo, una computadora, veo ahí. Entonces, tú le puedes meter, se le puede introducir al programa un movimiento diferente, ¿no? Lento, con mayor frecuencia. Entonces, la materia de estudio, en este caso que es la edificación a escala, va a tener diferente comportamiento. Entonces, estoy experimentando. Tal vez esa maqueta o ese edificio a escala lo han hecho con algún tipo de material especial y estamos experimentando cuál es su comportamiento. ¿Ya ves? La figurita que está abajo podría representar, donde ven esa gráfica, podría representar una investigación relacional o también llamada correlacional. Porque ahí se pudieron haber hecho una serie de mediciones de tipo de suelo y se pudo relacionar la penetración, dice ahí, creo que dice, y el otro es no lo veo bien. Bueno, dos medidas que teóricamente dice que están interrelacionadas y acá tú la puedes probar. O sea, puedes probar la relación que hay una con la otra. Si conociendo una te da ya un valor bastante preciso del valor de la otra variable y que lo puedes usar en diferentes cálculos, ¿no? En ingeniería, por ejemplo, en este caso, ingeniería civil. Entonces, está representando ese tipo de investigación. ¿Ya? Entonces, conociendo esto, ya no te puedes perder. O sea, tienes tu pregunta y dices, a ver, mentalmente, ¿dónde le encaja? Ah, esta es definitiva, como dijo el compañero. Y listo, ya no te puedes perder. O sea, te quedas ahí y no te mueves. ¿Cierto? Porque ya identificaste que esa pregunta es descriptiva. Ya en la otra sesión vamos a ver los tipos de preguntas. También. Descriptiva, correlacional, explicativa. ¿Y cómo puedes saber que la pregunta va por el buen camino? Si yo estoy intencionado en hacer una pregunta descriptiva, entonces leo mi pregunta y digo, si reúne los elementos de una descriptiva. Bueno, entonces estoy bien. Para que no pase que cuando dice, profesor, yo le digo, a ver, tu investigación de qué nivel es descriptiva, ya. Y cuando leo la pregunta, es una pregunta correlacional. Es decir, una pregunta que busca relacionar variables. Entonces, ahí hay un problema. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver cuando hablemos de diseño de investigación, ahí ustedes van a saber que en el diseño descriptivo hay dos tipos. Y en uno u otro podría encajar lo que ustedes quisieran hacer. ¿Sí? Quisieran hacer. ¿Muy bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver.
No sean tímidos. ¿Alguna pregunta? Ya listo, ya estamos para el final entonces. O si tienen algún caso, algún que lo podamos ventilar luego. Bien, y aquí tenemos, mírenme. La explicativa es experimental. Bueno, ya después cuando lleguemos a diseños, vamos a ver que la experimental, hay 3 diseños ahí dentro. El correlacional, ahí tenemos 2 diseños. Y el descriptivo, bueno, ahí están los dos, ¿no? Descriptivo simple y descriptivo comparativo. Entonces, todos ellos son no experimentales y el único que es experimental es el explicativo, porque explica el efecto a raíz de una causa dada, pues, ¿no? Que generalmente la puede manipular el investigador. Causa y efecto. Muy bien. Y aquí tenemos toda la información, ¿no? De lo que son los niveles de investigación. Lo que es el nivel exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Son tipos de investigación según el nivel, según el nivel. ¿Ya? Entonces, si están solamente recolectando datos de campo, los llevan al laboratorio, les sacan su caracterización y nada más, eso sería una investigación descriptiva nada más. Ir a un laboratorio no significa que estoy experimentando. Ya, ojo, ahí tienen que tener cuidado. Si alguien va a hacer, por ejemplo, una ingeniería civil, va a hacer estudio de suelos y va a analizar qué tipo de suelo es, el hecho de que lleve el material al laboratorio no significa que está experimentando. No se experimenta. Se le sacan sus características al suelo. O sea, lo están describiendo al suelo. La diferencia es que ha usado un laboratorio, pues. ¿Cierto? Ha usado un laboratorio y una serie de procedimientos normativos, normas técnicas. Entonces, pero sigue siendo una investigación descriptiva. ¿Ya? Es otro mito que había, inclusive de docentes, ¿sabes? Yo tenía la oportunidad de escucharlo. Como te sigo el laboratorio con tus muestras de suelo, entonces la investigación es experimental. Falso, pues. No, hay un problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta de los participantes? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí, te escucho. En todo caso, el hacer uso del laboratorio no indica necesariamente que el trabajo que uno está realizando sea experimental, sino podría ser un Claro, descriptivo o algo así. exactamente. Un estudiante que recién está saliendo o ha terminado ingeniería civil o alguna otra de las carreras en este caso ingeniería, Ya. ¿qué tendría que hacer en todo caso para su primer trabajo de investigación antes de llegar a la maestría o a algún curso más superior? ¿Por dónde tendría que empezar? Ya, correcto. Buena pregunta, buena pregunta. Miren, todas las universidades manejan líneas de investigación. Todas, según su NEDO, pues no todas les hizo afianzar su línea de investigación. Todas las disciplinas no van a estudiar lo que quieren, no. Tienen que tener líneas definidas. Algunas tienen 3, algunas tienen 5, algunas tienen menos o más. Entonces, lo primero que tiene que hacer un egresado, por ejemplo, es ver qué línea de investigación tiene mi disciplina o mi carrera o la carrera que ha estudiado o está estudiando. ¿Qué línea de investigación tiene? Por ejemplo, en una universidad que trabajo, tiene 3 líneas, ¿no? Una es diseño sísmico estructural. 2. Diseño hidráulico y saneamiento. 3. El otra es diseño vial. 3 nada más. Entonces, tengo 3 caminos por donde puedo dirigirme. 3, que son las líneas de investigación de esa carrera en esa universidad. Porque
Yo también estoy en otra universidad privada y ahí son 5 líneas. Además tiene geología y geotecnia, tiene gestión de la construcción, estoy en civil por si acaso, ¿cierto? Tiene materiales y construcción, tiene hidráulica y tiene transportes, que tiene que ver con todo lo que es vías, ¿no? Urbanas o carreteras, por ejemplo. Ahí son 5. Entonces, ahí hay que identificar la línea. Entonces, en toda mi trayectoria, cuando estudié, si soy egresado o si estoy estudiando, ¿cuál es la línea, cuál es la temática donde más me adhiero yo? La que me ha gustado, me está gustando más. Entonces, ¿será transportes? Ya. Entonces, por ahí tengo que irme. ¿Será hidráulica? Por allá tengo que irme. Entonces, tengo que ir eligiendo la línea de investigación, porque no puedo hacer una tesis tampoco con la mitad de hidráulica y la mitad de transportes. No lo puedo hacer así. Tiene que ser una o la otra línea de investigación. Entonces, por ahí sería el camino a seguir. Y luego, saber qué comprende esa línea o cada línea. Para luego decir, mi idea que tengo, la idea todavía, la idea que tengo, ¿dónde encaja? ¿Es de saneamiento o es de hidráulica? A veces como que se traslapa un poquito ahí, ¿no? Entonces tengo que definir. O en todo caso consultar a la escuela, pues, ¿no? Debe tener seguramente un documento que te caracterice esas líneas. Otras que son bastante objetivas, ya que se pueden visualizar rápido, ¿no? Entonces por ahí se debería empezar. Y el segundo punto, que es el que vamos a ver después, ¿qué es lo que debe hacer un egresado? Porque muchos agarran el tema de los repositorios y lo repiten o por ahí le cambian palabritas y ya. Entonces, bueno, yo no trabajo así, pues, ¿no? Y hay que conocer un poco más la temática, ¿sí? Conocer un poco más de temática, ya sabiendo la línea que me quiero dirigir, y por ahí puedo empezar, ¿no? A indagar cierta información que me van a dar pistas, ¿ya? Otra cosa, atendiendo a la pregunta del participante, puede ser que yo ya he revisado cierta información, puede ser que no he revisado nada, puede ser que mi información nunca me han hecho hacer una investigación que sea pequeñita en esa área que yo quiero. Eso a veces ocurre, ¿no? Nunca me he hecho una investigación chiquita en un curso de metodología de investigación o lo que se llame, y no sé por dónde empezar. Entonces, empecemos por la línea de investigación y luego en la diapositiva que sigue vamos a ir viendo ya por dónde ya podemos empezar a hacer. Muy bien, aquí tenemos un proceso de investigación donde están las etapas y algunas características que se pueden mencionar. No son estas que están aquí, hay como 7, mira, hay 7, otro autor podría poner 10, podría poner 11, podría poner 6, ¿ya? Pero en general están ahí. Primero hay que identificar el planteamiento del problema, en todo caso, el problema. ¿Sí? Hay que identificar el problema. Entonces, una vez que ya conozco mi línea de investigación y decido irme por una o por otra, entonces ya me voy un poquito enfocando. Entonces, dice, identificación del problema. No es que empiezas y dices, ya tengo aquí un problema de frente. Ya saben que no es así. Entonces, hay que hacer una revisión de literatura o revisión de documentos. Hay que revisar tesis, hay que revisar artículos de investigación con la idea que tengo en esa línea que quiero. Bueno, y si tengo 2 ideas de 2 líneas diferentes, igual hago indagaciones para ver cuál es la que me puede dar mejor pinta para poder seguir. ¿Ya? Entonces, revisión de literatura, tengo que revisar. No puedo plantear algo así de la nada, pues. ¿Sí? No puedo plantear algo así de la nada.
Entonces hay que hacer una revisión previa. Por ejemplo, cuando vienen a mí y me piden para que yo los asesore, ¿qué idea tienen? A veces tienen idea, a veces no tienen, y me preguntan, usted dígame qué puedo hacer. Yo digo, pero debe haber algo, alguna idea que tengas, algo que te llame la atención, para que después no digas, pero es que usted me dijo, y yo no quería eso, ¿no? Y ya, no es que sea mi gusto, sino que sea el gusto que ustedes estén bien, a elegir un tema, ¿no? Entonces yo los mando a leer, les indico cómo ingresar a las bases de datos, y que lean y busquen algunos documentos a través de las palabras clave, y que busquen, se empapen, se informen, conozcan, exploren, porque muchos de ellos no han revisado nunca en la base de datos, no la conocen, entonces exploren, conozcan y de ahí vengan otra vez a conversar. Y de ahí va saliendo. He revisado esto, A, B, C, D, ya vienen con novedades. ¿Sí? Ya vienen con novedades. Entonces ahí ya les puedo ir redondeando la idea que tienen con esa novedad que traen. Tal vez es una novedad muy ambiciosa, no hay tecnología, se requiere equipo muy costoso, como si hay un laboratorio es muy caro. Entonces, ¿pero qué alternativa se les puede ir dando? Ya, ahí viene la asesoría, pues, ¿no? Ahí viene la asesoría. ¿Ya? Entonces, de ahí viene, una vez que ya ha hecho revisión, más adelante ya viene la formulación bueno, ya se hace la pregunta de investigación, se formula la hipótesis, objetivos, y ahí vamos avanzando. El diseño metodológico, ya más adelante, pues cuando ya está ejecutando la recolección de datos, analizar los datos y luego ya le da conclusiones y recomendaciones. O sea, ahí les he hecho el recorrido así veloz, de inicio a fin, desde el planteamiento del proyecto hasta la ejecución, ¿no? Hasta la ejecución final. Así, es el proceso de investigación. Y es obvio que entre una etapa y la otra, pues se pueden desmembrar bastantes cosas, ¿no? Pero ahí tienen ustedes el proceso de investigación, ¿ya? Otros le llaman que primero está la observación. ¿Y qué comprende la observación? Bueno, comprende la revisión de literatura, identificación de alguna problemática en tu entorno, ya sea en tu entorno donde vives, tu entorno laboral, tu entorno social, hasta que identifiques un posible tema. Y después de ese tema, revisas información, ahí dice, etapa 2, revisión de literatura, y luego ya puedes ir sacando una realidad problemática. O sea, tienes que ir conociendo el problema, cómo se ha venido desarrollando. ¿Sí? Cómo se ha venido desarrollando. ¿Ya? Entonces, después de eso, ya que una vez que conozcas el problema, cómo se ha venido desarrollando, ya puedes elaborar con mayor puntualidad y decisión la pregunta de investigación. ¿Sí? Una vez que tengas tu pregunta de investigación, ya puedes armar tu posible hipótesis. Y también puedes elaborar tus objetivos para responder a esa pregunta que se solucione además en esa hipótesis. Entonces te plantean y de ahí para adelante ya la cosa funciona mucho mejor. ¿Sí? Mucho mejor. Entonces, y ahí en etapa 3 ya te puedes regresar y ya le puedes poner un título. ¿Sí? Ya le puedes poner un título, porque ahí ya conociste un poco más o mejor la idea, ya le estás desarrollando, ya conoces qué quieres hacer. Por lo tanto, ya puedes tú jugar con el título. Puedes poner más bonito, más largo, un poco más corto. O sea, ya puedes saber qué palabras podrías usar para formular tu título. Recién ahí. Por eso la literatura dice que el título no debe colocarse al inicio, sino en el camino le pones un título. Por ejemplo, yo estaba haciendo un artículo de investigación y el título se lo puse casi al final.
¿sí? Se lo puse casi al final, porque una vez que ya capté bien lo que quería mostrar, recién le pongo un título adecuado, de impacto, un poquito más comercial, ¿no? Ya, ahí subtítulo. Porque si al inicio no iba a saber qué poner, le pude haber puesto cualquier cosa, pero sabía que lo iba a cambiar después. ¿Ya? Muy bien. Y la siguiente diapositiva ya empezamos a lo que es el problema de investigación, ¿no? Es decir, a generarlo. Entonces tenemos que empezar con la idea primero. Tenemos que tener fuentes de ideas. Ojo, nadie se sienta hoy día y mañana ya tiene en su cabeza pues el tema, el título y todo, ¿no? Eso no funciona así. Tiene que manejar información, porque si no en el camino se lo van a tumbar. Entonces tiene que haber fuente de ideas. ¿De dónde? El entorno social, como ya les decía, el entorno laboral. Si ustedes trabajan, puede haber una problemática ahí que merece estudiarla y que ya no sea repetitiva, que ya no sea de las muchas que han hecho, sino tal vez tiene alguna variable o alguna parte nueva, interesante, distinta, entonces se puede trabajar. Y del entorno global. A veces el problema no está a la vuelta de la esquina, sino es un problema global. Por ejemplo, en ingeniería civil, un problema global es la depredación de los recursos naturales, como son, ¿cuáles son? Los componentes del concreto: cemento, arena, piedra, agua. Para el cemento tiene que haber tiene que haber una fábrica de cemento. Y para que fabriquen cemento se despide mucho CO2 al ambiente. Entonces se está buscando reemplazar al cemento. ¿Es complicado hacerlo? Sí. El agregado fino y grueso, las canteras, van y comienzan a socavar ríos, cerros, etc. Entonces se está buscando alternativas de cómo reemplazar esos agregados por otra cosa. Y si fuera de un material que sea reciclado, mejor. Porque no tiene chiste que lo reemplaces por otro material que también tienes que fabricarlo en algún lado, y emitir CO2. Entonces no tiene sentido, pues. Entonces hay que tener ideas, ustedes de acuerdo a su especialidad también, ¿no? Entonces por eso ahí en esa figura en medio dice, ¿qué es lo que se va a estudiar? No sabemos. Entonces hay que hacer revisión bibliográfica. Repito, revisión bibliográfica, para que ustedes se puedan acercar a esa posible realidad que está ocurriendo y que merece ser estudiada, ¿sí? Y no se haga un proyecto más de los miles que hay ahí, muy repetitivo, que solamente le cambian el lugar, la calle A por la calle B. Le cambian nada más eso y ya es casi idéntico. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Bueno, ya en la próxima sesión ya vamos a ver pues aquí el planteamiento de la pregunta. Cómo se formula la pregunta, qué características puede tener, cómo sé que esa pregunta es una pregunta descriptiva, correlacional y que encaje con la idea que tengo y que quiero desarrollar, pues tiene que encajar. Y que no desentone, ¿no? Y que no desentone y que no se vaya para otro lado. Tiene que encajar en lo que yo quiero trabajar, ¿sí? Tiene que encajar ahí. Si no, pues estamos tirando para un lado y para el otro, ¿no? Y así no vamos a hacer las cosas bien. Bien, entonces, aquí se va buscando ideas, revisión bibliográfica, y la idea que tienen se afinca un poco más y ya se puede convertir en un tema, ¿sí? Se puede convertir en un tema. En un tema, ojo, no en un título. Un título no es un tema, ni un tema es un título, ¿sí? El tema no es un título de investigación, es eso, un tema. Por ejemplo, no sé, me ocurre mejoramiento de concretos con material reciclado. Es un tema, no es un título de investigación, porque para que sea título le faltan otros detalles ahí. ¿Sí?
Entonces dice, luego de hallar el problema y analizar la idea del tema, es importante precisar el tema que se elija para el estudio. ¿Sí? O sea, el tema que ustedes han elegido, aún así, muchas veces parece que es grande, ¿no? ¿Sí? Este es el tema. ¿Sí? El tema que está acá. Y la realidad, nuestro entorno está por acá. Nuestro entorno social, supongamos. Pero hemos elegido el tema. Pero el tema todavía puede abarcar varias aristas. ¿Sí? Entonces tengo que delimitarlo, tengo que precisarlo. Y tal vez el tema se queda, tal vez el tema real que voy a trabajar se queda por aquí. O sea, no va a ser de todo. ¿Sí? Si no es un tema ya más restringido, tal vez es para un tipo de materiales, no es para cualquier tipo de materiales. Por ejemplo, que se use solamente con fibras naturales. Es decir, ya no le puedes poner fibras sintéticas, etcétera. Entonces, ya lo restringí. ¿Sí? Ya lo restringí. Entonces, ya se tiene la idea de estudio. Luego debes elegir el tema, ¿ya ves? Ve, el tema. Claro. A veces todos estos pasos hasta ahí se hace rapidísimo, ¿no? En un cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos. No nos hemos dado mucho tiempo para eso, ¿no? Va avanzando el proyecto, va avanzando y cuando comenzamos a caer, ¿no? Tropezar, caer, no conozco, no sé cómo vino la idea y ahora qué voy a hacer, pero yo no pensaba que era tan caro, yo no pensaba que era así, yo no pensaba que era así, yo no pensaba que se hacía eso o aquello, yo no pensaba que tenía que ir al laboratorio y hacer todo eso que me han dicho que tengo que finalmente hacer. Yo no había pensado así, exactamente, no se había pensado así. Y más aún en ingeniería a veces se requieren muchos recursos. Entonces hay que pensarlo bien, ¿cierto? Entonces, esa temática hay que restringirla. Tampoco de manera atómica, ¿no? Pero hay que restringirla de tal forma que se pueda trabajar, ¿no? Que se pueda trabajar y que yo pueda tener los recursos humanos o materiales para poder desarrollar, pues, ¿sí? De poder desarrollar. Muy bien. Y otra idea para la elección del tema, ya estamos en la parte del tema. Otra idea es, bueno, aquí hay una serie de criterios que ustedes pueden tomar en consideración, no todos a la vez, por supuesto, pero sí algunos o varios, para que el tema sea el adecuado, pues. Por ejemplo, que el tema sea útil. Entonces tú tienes que ver, ¿es útil lo que estás pensando hacer? ¿Es factible o es imposible? El tiempo que demandaría hacerlo está dentro de los cánones que yo puedo manejar de mis tiempos. Vaya a ser que eso te demore como año y medio y hasta ahí ya me eliminaron el proyecto en la universidad. Entonces, la extensión del tema es muy amplio, se pueden hacer muchas cosas o lo podemos dividir en dos investigaciones, ¿no? Que se complementen. Bueno, esos son criterios que ustedes pueden considerar para elegir el tema, para decir que el tema podría ser el indicado, ¿no? Podría ser el indicado. Bien, ahora sí, preguntas. Ya, aquí ya podemos conversar, pueden expresar si están trabajando algún tema. Muy bien, a ver, preguntas. Preguntas de los participantes. Preguntas. ¿Están por ahí? Profesor, una consultita. Ya.
Dígame, un trabajo, por ejemplo, descriptivo puede llevar esta hipótesis o no necesariamente, o depende cómo lo enfoque el investigador, o depende del tema, el tema de investigación, si es, pero que sea Ya, descriptivo. descriptivo. Mírenme, teóricamente, dentro de las investigaciones descriptivas, están aquellos descriptivos simples que se divide en los, dentro de los descriptivos hay dos subgrupos, descriptivos simples y descriptivos comparativos. Dentro de los descriptivos simples se puede dividir en dos subgrupos además. Y hay algunos que nos dicen que la hipótesis ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque solo se puede cumplir cuando se resuelva toda la investigación. O sea, no puedo adelantarme a proyectar una posible respuesta a esa pregunta, porque sería muy especulativa, ¿no? Y en ingeniería, pues no hay que ser especulativos. Entonces, es por eso que algunas universidades en su esquema ponen, o en alguna guía que hayan hecho, dicen, ¿no? Si la investigación es descriptiva, no considerar hipótesis, dice. Yo me he encontrado con guías así o con reglamentos así. ¿Por qué? Porque se están avalando o amparando en esa información teórica que existe, pues, ¿no? Pero otros dicen, nos hacen problemas y dicen, bueno, sea descriptivo o lo que fuera, bueno, coloquen una hipótesis declarativa nada más ahí, ¿no? Declarativa. ¿Ya? No sé si respondí a tu pregunta completamente o parcialmente, a ver, indícame. Sí, sí, está bien, sí, sí, profesor, porque a veces manifiesta, en el libro está, por ejemplo, de que para hacer una hipótesis significa pues que estamos trabajando, estamos en un campo inferencial, digamos, ¿no? Con un trabajo inferencial para Ujú, poder hacer una predicción, digamos, de la población. sí, Entonces, ahí se hace sí. se trabaja una muestra, se hace la hipótesis y se hace Si no, un, un sí, traspaso, si no, un traspaso hacia la exactamente. población. Si nos vamos a este cuadrito, a estos triángulos, la hipótesis obligatoria es la explicativa y la relacional. Es así, sí o sí tiene que tener hipótesis, como tú indicas. La descriptiva ya vimos que a veces debe tener y otras veces no debe tener, pero la universidad o la institución donde uno está que sigue el esquema dice ponle ahí, ¿no? Y ponle de esta forma. Ya listo, bueno, no le pone. Las exploratorias sí no tienen hipótesis, ¿no? Que, bueno, que generalmente no hacemos eso. Pero esas en teoría no tienen hipótesis, porque se está recién explorando. No puedo formular una hipótesis. Y las hipótesis se formulan de acuerdo a información, no a lo que yo estoy imaginándome así nomás, no. Tiene que formularse de acuerdo a cierta información, ya sea de tus experiencias registradas, ya sea, generalmente son de los estudios previos que te dan dando una pista de por dónde es que el camino se puede ir, y en otras hipótesis, el marco teórico, pues te puede ayudar, ¿sí? Porque en marco teórico muchas veces hay teorías, bueno, tal vez no sé si en ingeniería puede ocurrir, pero por ejemplo en las ciencias administrativas hay teorías que indican el comportamiento del consumidor, ¿no? Y si tu investigación está tratando de estudiar algo que tenga que ver con el consumidor, entonces ya la teoría te está diciendo cuál va a ser su comportamiento, por lo menos a nivel teórico. Entonces, tú lo vas a corroborar en tu investigación. Entonces, ahí te has valido del marco teórico, ¿cierto? Listo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver, ¿alguna otra pregunta? Anímense. ¿Alguien tiene algún proyecto, está iniciando el proyecto, la idea, de qué carrera es? A ver, cuénteme un poco para a ver si podemos aportar algunas otras ideas complementarias. A ver, ¿alguien? Ingeniero, buenas noches. Yo tengo una pregunta, ingeniero.
Ya, adelante. Eh, Tengo una idea, por ejemplo, más o menos está titulado de esta manera, ¿no? ¿De qué carrera es? ¿De qué carrera? Determinación, ¿De qué carrera, para empezar? ingeniería, ¿Cuál? ¿Cuál ingeniería? ingeniería civil. Ya, listo. Adelante, a ver. Ya ve. La idea es determinar un valor, por ejemplo, como puede ser el coeficiente de balasto, pero por medio de una implementación de un equipo, ¿no? Ya, bueno, más o menos es la idea que tengo, ¿no? Y yo más o menos, para yo tener el resultado de ese valor, tendría que correlacionar con un ensayo parecido a ello, ¿no? Bueno, mi idea es esa. Ya, sí, Ahora, en mi diseño de la investigación, en ese caso, ¿sería experimental o correlacional, ingeniero? ya. Muy bien, a ver. Vamos primero a uno de los dos mecanismos de obtener esa medición, posiblemente para que pueda tener algún cierto nivel de innovación, de hacer algo, em, a ver, el uso de cierta tecnología nueva, distinta, diferente y que pueda aportar. Entonces, si eso es así, entonces tiene sentido, pero se tiene que contrastar con una metodología común o estandarizada, ¿no? Según lo que te escuché. Entonces, ahí, para ese caso, el método que tú quieres probar y decir que es muy cercano, los resultados podrían ser muy cercanos o son muy cercanos al método estándar. Entonces, ahí sería un estudio comparativo ahí. Un estudio comparativo, porque estás comparando dos mecanismos, dos funciones, dos procedimientos para probar que uno está relacionado o podría estar relacionado con el otro, o conociendo los valores de un método, podría yo proyectar los resultados los más óptimos posibles, ¿no? Respecto al método, el método certero, tradicional o común, el que siempre se hace. Podría ser de esa forma ahí. Por ejemplo, yo tengo un tesista que está utilizando tres métodos, ¿no? Tres métodos para realizar un diseño de mezcla de concreto, por ejemplo. El común sabemos que es el ASI, ¿no? Todo el mundo hace el ASI, ya. Todos los laboratorios lo hacen. Pero él ha utilizado dos métodos distintos que no son comunes, pero también a veces lo hacen, ¿no? Pero no son comunes. Y quiere probar si los resultados de esos dos métodos son cercanos o superan a los resultados del método básico que todo el mundo hace. ¿Resultados de qué? Es resultado del diseño de mezcla. ¿Y cómo pruebas si un diseño de mezcla o una mezcla es mejor que la otra? Y que haces tus probetas, ¿no? Y lo sometes a medición de propiedades. Entonces, por ahí está comparando, ¿no?, los resultados de uno, del otro y del otro respecto a la resistencia a la compresión de probetas de concreto, usando esos tres tipos de materiales que lo han sacado de los tres diseños de mezcla que han utilizado. Entonces, ahí también están usando un diseño comparativo, ¿no? Descriptivo comparativo. En el caso tuyo son dos, ¿no? Acá son dos, podría ser descriptivo comparativo o podría ser un correlacional simple ahí. También, ¿sí? Un correlacional podría ser también ahí. Correlacionar una variable con la otra. Ahora, si es la misma variable, ya no sería correlacional, sería simplemente un comparativo, ¿no? Un comparativo. Ya, claro. Entonces, cuando mi variable, por ejemplo, mi resultado me va a dar, digamos, 10,
y con el otro método me va a dar también 10, eso sería comparativo. Sí, comparativo. Y como vas a hacer mediciones diferentes para un método y para el otro, entonces después puedes aplicar técnicas estadísticas para que puedas comparar estadísticamente si esa diferencia o no es significativa o no. O sea, que tu diferencia no sea así, pues así como al ojo, no. Tiene que ser ya probada. Y la forma de que sea probada es usando técnicas estadísticas. Por ejemplo, si usas pocas muestras para cada método, puedes usar T-Student nomás, pues, ¿no? Porque tienes dos grupos ahí, dos grupos independientes. Usas T-Student para comparar dos grupos independientes. Y ahí te va a dar resultado final, ¿no? Dice, no se diferencian de manera significativa. ¿Y eso qué significa? Significa de que es indiferente usar un método o el otro. Los dos te llevan a lo mismo, por decir. Entonces, o en todo caso, si le sacas la vuelta a la conclusión, podría decir, también puedo usar este otro método porque me va a llevar al mismo resultado del método tradicional o del método común, de que todos hacen, ¿cierto? Entonces, puedes tener doble sentido la verificación de esos resultados. Bien, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿La investigación Sí. descriptiva en algunos casos tiene hipótesis o en qué casos se puede realizar hipótesis? Porque he visto que en Ya, otros bueno. no se hace. Sí, bueno, esa pregunta ya la respondí hace ratito, pero igual la puedo comentar. Sí, un compañero también me preguntó exactamente lo mismo, ¿no? Sí, hay algunas descriptivas que no es necesario ponerlas, pero la institución dice que le pongamos, ¿no? Pero por teoría no se le puede poner, no se le debería en todo caso poner. También se le llama hipótesis implícitas, ¿no? O sea, que se cumplen sí o sí cuando ya se tenga todo resuelto. Por ejemplo, en ingeniería civil dicen diseño de un edificio de 20 pisos con sótano y semisótano y con aisladores sísmicos, pongamos, ya. Estoy ideando la temática. ¿Qué va a hacer ahí? Diseñar. No va a correlacionar variables, no va a experimentar, no va a explorar. ¿Qué es lo que va a hacer? Finalmente va a describir. ¿Qué va a describir? El diseño. ¿El diseño de qué? De un edificio. ¿De cuánto? De 20 pisos, con todos esos elementos. Entonces, esa es una investigación descriptiva. Y la pregunta era ahí, o la pregunta podría ser para esa investigación, ¿cuál es el diseño de la edificación de tantos pisos o tantos niveles que tenga tales elementos antisísmicos en el distrito o en la zona tal? Ya. ¿Cierto? Ya. ¿Cuál creen ustedes que sería la hipótesis ahí? ¿Cómo se puede ver? ¿Tú cómo puedes decir cómo va a ser ese edificio? ¿Cómo te puedes adelantar y dar una perspectiva de cómo va a ser? ¿Se puede? ¿O adivinarías ahí y dirías, bueno, va a ser así o así? No lo puedes sacar de los estudios previos, porque cada diseño es diferente al otro, ¿cierto? Desde el estudio de suelos, tanta cosa. Entonces, ¿qué haces ahí? La única manera de saber o de responder a esa pregunta de cuál es el diseño es este, la única manera es al final, cuando ya tengas todo y digas, bueno, el diseño tiene esto y aquello. Entonces, por eso que algunas universidades dicen, mejor no le pongas hipótesis porque no hay nada que poner. Pero otras universidades dicen, bueno, ponle ahí, escríbelo y escribe una hipótesis declarativa de que, bueno, de que se va a cumplir toda la normativa vigente y tanta cosa. Entonces, algunos hacemos así, colocamos la hipótesis ahí y declaramos de que esta va a cumplir con la normativa vigente, con tales y tales reglamentos y todo eso. Y el día que te toque el desarrollo de la tesis,
Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a demostrar la hipótesis y solamente la puedes demostrar de manera declarativa. No vas a aplicar estadísticas ni nada de eso. Declarativa y indicando de que ha cumplido o cumple con todas las expectativas técnicas, y tal. Punto. Haces todo tu párrafo ahí grande, especificando todo lo que cumple. No se puede hacer más. Es por eso que algunas universidades dicen, mejor no lo pongas. Otros dicen, sí, ponlo, pues ya ponlo, pero pon algo así nomás. Ya, esa es la diferencia. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, buenas noches Sí, nuevamente. buenas noches. En base a su experiencia, ¿cómo uno empieza las ideas? Claro, ya lo mencionó usted, ¿no? Indagando, revisando literatura, buscando en artículos, información, pero ¿qué más o menos podría, no sé, o sea, por dónde podríamos, tal vez ese punto de salida, ¿no? Ujú. De buscar esa Sí, información. Claro, parece sencillo al decirla, pero sí, te donde, entiendo. en el área de Exactamente. transporte, por ejemplo, yo estoy, ¿Tú en qué bueno, estás? ¿En qué ingeniería es? civil, en Civil el área de también. transportes me... Ya, eh, transportes. Bueno, un primer las- punto es que en tu formación hayas tenido o tengas cierta inclinación por esa área. Bueno, supongo que sí la tienes, ya te gusta un poco el transporte y eso, ¿no? Muy bien. Entonces, ese ya es un punto de partida, porque nadie que estudia una carrera no le interesaría ninguna de las líneas de trabajo, ¿no? Medio raro. Entonces, ahí sería, en este caso a ti ya te atrae un poco más el área de transportes, ¿no? ¿Y qué hay en el área de transportes? Hay descriptivas, hay correlacionales y hay experimentales. Si vas por lo descriptivo, tiene que ver por diseños, tal vez el diseño con alguna característica en particular, de una zona en particular, podría ser. Si te vas al tema de la correlación, como dijo su compañero anterior, tal vez usando diferentes métodos para estudio de suelo, para estudio de vías, ¿no? Etcétera, que te puedan ayudar a discernir qué método es más eficiente que el otro, tal vez hay una tecnología nueva, distinta, por ahí puede ser. Y el otro, el experimental, tiene que ver con la incorporación de materiales nuevos y distintos a los usuales para obtener mejores resultados que usando los materiales tradicionales. Es decir, mejoramiento de suelos, podría ser, ¿sí? Mejoramiento de carreteras, de suelo y de mejoramiento de carreteras, o mejoramiento de base, subbase, utilizando ciertos materiales diferentes, muchas veces de la zona donde uno está, son materiales locales que están disponibles, que están en abundancia y que se podría utilizar. Entonces, pensando en esa línea que tú quieres, y ahí te di más o menos 3 aspectos con los cuales tú te podrías dirigir, ¿no? Y a eso le agregas, pues, que lo que dije ahora, ¿no? Buscar información, leer un poquito más, porque a veces en la universidad no nos han familiarizado con artículos de investigación, desconocemos más allá del ámbito nacional, pero a veces en el ámbito latinoamericano hay cosas distintas, nuevas, que pueden ser atractivas, ¿no? Entonces, ahí viene que revisemos un poco más allá, los repositorios, o tal vez por lo menos Google Scholar, ¿no? O, ir explorando. Y si en su universidad tiene acceso a bases de datos, también se puede buscar ahí en bases de datos, ¿no? Pero buscando con palabras clave, no con títulos grandes, porque ahí no le va a dar nada. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Y si alguno de ustedes, ¿ustedes están en etapa todavía universitaria o ya son egresados? ¿O cuál es su situación? ¿Me podrían indicar ustedes?
son egresados, todavía están en el último nivel de Egresado, egresado, Egresado ingeniero. también egresado por ahí. La otra vez me preguntaron unos tesistas igual egresados de la universidad, dígame en qué puedo hacer mi tesis, pero donde no se gaste, donde se gaste poco. Entonces, donde se gaste poco, imagínate, me preguntaron. O sea, no le interesaba si va a estar a gusto en esa línea, no le interesaba, no sé, tal vez se los van a hacer, no sé, pero él quería saber que gastar lo menos posible. Bueno, pues ahí es bien difícil, esa respuesta yo es bien difícil dar esa respuesta, porque empezar estaría siendo condescendiente con hacer cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces, ya le di las sugerencias, es cuestión de ir, ya, vean su línea de investigación de la universidad donde han egresado, y por ahí podemos empezar. Ahora algunas universidades piden artículo de investigación que venga de la tesis. No sé si en el caso de ustedes se han leído el reglamento de grados y títulos de su universidad, dice eso. Ya están pidiendo en algunas universidades, aparte de tu tesis, el artículo que salga de tu tesis. ¿Ya? También, no sé si ese es el caso de ustedes. ¿Sí? A ver, me comentan. no, ingeniero, ¿No? todavía no. Ah, ya, todavía no llegan ahí. Correcto, no hay problema. Ajá. En mi caso de la universidad, sí, yo creo que con esto de la SUNEDU ya reglamentado todito, Ah, sí es necesario, en casi no solamente en ingeniería, sino también en las demás sí, carreras en todas profesionales. carreras, sí. Entonces, por ejemplo, ahí hay que tener cuidado cuando se elabore o cuando se esté en la ejecución. Bueno, desde el proyecto, ¿no? O sea, cuando uno hace el proyecto ya tiene que estar pensando que eso va a ser reproducido o plasmado en un artículo y que se va a ir a una revista y que todo el mundo lo va a ver. Entonces, hay que tener cuidado ahí para capturar toda la información posible el día que se desarrolle y plasmarlo después, como digo, en un artículo, pues, ¿no? Yo eso hago con mis alumnos de tesis, por ejemplo, ¿no? Ya los que lo voy perfilando para que se tienen temas interesantes, entonces, ya le voy diciendo cómo tienen que ir armando el artículo. Por ejemplo, el ciclo pasado me han mandado 9 a revistas y otros tantos para ahí están yéndose a otras revistas de mayor, menor, eh, de impacto, ¿no? Pero están yendo, pues, o a congresos, así los mandamos, ¿no? Se puede hacer. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Preguntas? ¿Comentarios? En la siguiente clase, ustedes tienen ya la agenda, pues, ¿no? En la siguiente clase ya ingresaremos a cómo elaborar la pregunta de investigación, ¿no? De un tema X, cuál podría ser mi pregunta y qué elementos tiene esa pregunta o podría tener esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué elementos? ¿Cómo podría redactar esa pregunta? Por lo menos en un primer intento. Luego ya se puede mejorar su redacción, su gramática, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Bien, no hay más.
Bien, entonces ahí hemos dado una especie de introducción, ¿no? Ya en las siguientes sesiones vamos a ir ya puntualizando en los demás elementos metodológicos para que ustedes vayan concatenando todos ellos, pues, ¿ya? Y no se olviden, todos están concatenados, nadie actúa por su cuenta ahí. La pregunta no actúa sola, tiene que estar enlazada con los objetivos, la hipótesis, y así sucesivamente, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Aquí nos toca el próximo lunes, ¿ya? Lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Si tienen alguna idea de proyecto en su área, lo traen y ahí vamos viendo algunas ideas para poder, a ver si se puede plasmar, ¿ya? Si se puede plasmar. Bien, entonces ya vamos terminando la sesión. Si no tienen más preguntas, entonces nos encontramos la próxima semana, el día lunes, de 7 a 9, para seguir conversando o seguir explorando estas temáticas de metodología de la investigación. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima semana. Buenas noches, ya que no hay más preguntas. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? En la próxima Muchas sesión. gracias, ingeniero. ¿Ya? Listo. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muchas Buenas gracias. noches. Ya, muy bien. Buenas noches.